Al momento de planificar el viaje, Michael me comenta la fecha tentativa. Había un pequeño detalle. Nosotros nos queríamos casar en esos días porque en febrero emprenderíamos un viaje muy largo, sin fecha de retorno. Michael solucionó el problema con 3 palabras. Yo los caso. No teníamos ni idea de cómo sería, pero viniendo de él nos esperábamos lo mejor. Así que la respuesta fue un rotundo sí. No había fecha, ni sabíamos dónde y mucho menos cómo. Así que decidimos fluir como el agua del Roraima, dejando que los acontecimientos ocurrieran como tenían que ocurrir, sin presión ni imposición. El 2 de febrero del 2022 fue nuestro primer día en la cima del Roraima. Nos pareció una fecha magnífica para realizar nuestra ceremonia, pero ese día la vida nos tenía otra cosa preparada, nada más y nada menos que una experiencia mágica dentro del vientre del Roraima. Lo entendimos, no era el momento. El 3 de febrero del 2022 inició con un amanecer espectacular. Los colores presagiaban un gran día. Hoy visitaremos la ventana. Antes de llegar, pasamos por el Valle de los Cristales y los tocamos para recargarnos de su energía. Es un camino hermoso lleno de cuarzos, plantas endémicas, arena rosada y piedras negras que se alzan alrededor del sendero. Al llegar, todo estaba nublado, había mucho misticismo. El vértigo se apoderó de mí, así que disfruté esos minutos en el cielo lejos del borde. Pero Michael y su espíritu aguerrido lo llevaron a la orilla del Tepuy. Fue muy lindo observar cómo llegó allí. Había sido gracias a la colaboración de varias personas que deseaban cumplir su sueño. Esa unión para hacer cosas positivas me cautiva. Siento que los mejores resultados se obtienen solo de esa manera, en equipo. Él conectó. No lo dijo, pero todos lo sabíamos. Recuerdo que gritaba con una voz un poco quebrada: perdonen y perdónense. Todos nos unimos y conectamos con él. Otro momento mágico que nos regala Roraima. Luego llegamos al abismo. Las nubes, que se veían desde los pies del Tepuy, intentaban cubrir la vista. Edma me propuso tomarnos una foto, pero para ello teníamos que salir corriendo al otro extremo, cosa que es un poco peligrosa en la cima del Roraima. Con todo el cuidado posible llegamos y tuvimos tan solo 5 minutos para lograr la toma. El grupo nos estaba esperando y debíamos continuar. De regreso, el sol se hizo presente. Ya el cielo se veía completamente despejado y justo a un lado del camino nos encontramos con los jacuzzis. Fue imposible no sucumbir ante aquel perfecto clima y decidimos entrar al agua. De camino al Hotel Guácharo, el Tepuy empezó a nublarse. Ya era tarde, estábamos hambrientos y exhaustos. Por un segundo pensamos que hoy tampoco sería el día. Yura y Michael nos reúnen y nos preguntan la hora para hacer la ceremonia. Yo seguí incrédula. Había empezado a lloviznar y así no podíamos hacer nada. A pesar de eso, dijimos que para el atardecer. Eso daría chance de que la lluvia cesara. Pasa una hora y Michael nos dice que llegó el momento. Yura comienza a ir de un lado a otro organizando detalles que ni yo imaginaba. Liana y María Ángel se ofrecen para arreglarme. No teníamos mucho, pero entre las 3 conseguimos todo lo que pudimos. Un poco de bálsamo para los labios, unos zarcillos azules para la suerte, un poco de rubor. Y yo ya estando casi lista, Yura se me acerca y me entrega una corona que hicieron nuestros hermanos indígenas para mí. Lloré. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Qué gesto y regalo tan hermoso me estaban entregando? Edma, a unos metros de mí, también se estaba preparando. Junto a él estaba el chamo, el señor Raúl, mi suegro. Mi papá no entendía muy bien lo que estaba pasando. Se le notaba confundido. Y es que como todo fue improvisado, prácticamente nadie sabía nada. Valerie y yo teníamos una ropa linda para la ocasión. El resto se decidiría en el momento. Todos nos vamos al mirador del Guácharo. Decidimos que allí sería el lugar por varios factores: la cercanía al hotel, la vista que tiene a la sabana y porque es nuestro lugar favorito en la cima. Estaba muy nerviosa, tanto que no paraba de temblar. Estoy temblando y no es de frío, estoy súper nerviosa, emocionada. Para mí esto es un momento que ni en mis sueños más lindos había imaginado. Isaías será el encargado de llevarme al altar. Estuvimos varios minutos esperando emocionados dentro del hotel por la señal de Lucía para empezar a caminar. Bueno, esto a mí me parece bellísimo, de verdad me parece lo más adecuado para Emma y para Valerie. La cima del Roraima es el lugar donde ellos se tenían que casar, así que emocionado por ellos, feliz y lleno de buena energía con este día tan bello en la cima del Roraima. Cuando Lu hace la seña, Isaías toma mi brazo y comienzo a oír una canción, nada más y nada menos que la de Up.
No lo podía creer, empecé a llorar. Ni en mis sueños más hermosos me imaginé algo como esto. Pensé que era imposible tener la boda perfecta, pero por suerte me equivoqué. Ya puedes voltear, querido. Gracias. Sean bienvenidos todos a esta ceremonia que de manera muy amorosa, de manera muy humilde y con mucho amor por este lugar y por ustedes dos emprendemos. El amor es simplemente aprender a mirar, aprender a mirarse, aprender a reconocerse. Desde que nosotros los vimos, los reconocimos y los reconocemos, se puede ver el amor que el uno siente por el otro desde hace ya centurias, sin que la gente lo supiera. Se encontraron para que otros se encuentren. Y ahora nos encontramos hoy acá para que este encuentro simbolice que ese amor hoy se une. Emanuel, tienes a tu lado la mujer de tu vida para amarla, respetarla y por sobre todo reconocerla. Valerie, tienes al hombre al lado de tu vida para amarlo, respetarlo y sobre todo reconocerlo. Vamos a usar en esta naturaleza los elementos de la naturaleza para ello. Vamos a empezar con el fuego usando una velita, sabiendo que solamente eso se puede hacer en un parque nacional. Cada uno tiene una vela. Justamente la vida de cada uno de ustedes a partir de ahora es mantener su vela encendida, adivinen para qué, para recordar siempre que con su fuego pueden encender la vela del otro. La vida en pareja es mirar y estar seguro que la vela del otro no se apague. Estar seguro que la vela del otro no se apague. Ese es el juego a partir de ahora. Que la vela del otro no se apague. ¿Y qué pasa si se apaga? Pues adivinen qué, mantener la vela tuya encendida es importante. ¿Por qué? Porque desde ese fuego puedo encender siempre al otro. Pasemos del fuego al agua. Pasemos del fuego al agua. Esta agua, que es la madre de todas las aguas, simboliza la evolución natural del ser humano, para que sepan que son individuos cambiantes y que en este camino se acompañan en sus cambios, se impulsan y hacen que la luz del otro se multiplique y se expanda. Así que pueden beber del mismo vaso. Salud. Salud. Y ahora pasemos del agua a la tierra. Vamos a enlazarle las manos, una mano con la otra, y cada uno se enlazan las manos. Y ahora enlazados, le pido a Emanuel que mire a Valerie y aproveche este momento para decirle justamente para eso, que están enlazándose, uniéndose y comprometiéndose a partir del día de hoy. Niñita, te amo mucho. Nunca ni siquiera soñaba con casarme. E inclusive cuando te conocí, el destino supo darnos a conocer, pero no juntarnos en ese momento, en ese preciso momento. Y después de conocernos, después de poder compartir nuestra pasión, que es viajar,
me di cuenta de que eras tú, de que cada día que pasaba a tu lado era increíble, cada aventura nueva era increíble, y que no creía que lo que solo podía hacer con amigos, que era viajar, que era disfrutarme la vida a plenitud, lo hiciera con una mujer tan perfecta para mí como lo eres tú. Prometo amarte cada día y que cada día se convierta para siempre. Y prometo hacer lo mejor para hacerte feliz todos los días. Me demostraste ser una persona maravillosa, con unos sentimientos maravillosos. Y no imagino a otra persona a mi lado que no seas tú, para disfrutar, para aprender, para conocer esta hermosa vida. Quiero que nuestro viaje más especial, que es la vida, sea juntos. Quiero que seamos niños para siempre. Quiero que sigamos valorando las cosas pequeñas, sorprendiéndonos a cada paso. Quiero que la vida nos siga regalando momentos tan mágicos como este. Y ahora no podía ser más propicio que en este lugar tan mágico, en este lugar tan especial, recibir una bendición de uno de los seres que justamente recibe la cultura de este lugar precioso. Elías, por favor. Akan pakondisi aneh. Puluh dewan dari ini. Ada itu kabe. Aman yung kondau. Tatua kondau. Taule tosiuna. Que recuerde en los malos momentos y en los buenos momentos. Siempre sean elegidos el uno al otro. Así que están caminando junto a la persona correcta. Muchas gracias. Son declarados unidos en amor eterno, desde aquí hasta la inmensidad. Todos pueden hacer una reverencia, dado que no se puede aplaudir, hacemos una reverencia a todos y, por favor, no uno, 2 veces que les dé la gana. ¡Bravo! Que Dios los bendiga a todos los que están acá y que la madre naturaleza nos acompañe por siempre y que gracias a todos los que hicieron esto posible, pues la verdad que justamente volver a casa tiene que ver con que todos seamos parte de esta casa y ahora todos formamos parte de este recuerdo y de esta familia maravillosa que hoy apenas se inicia. Amén. 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 Allí, en el mirador Guácharo, sobre la madre de todas las aguas y rodeada de personas maravillosas, le dije sí. Quiero escogerlo todos los días, llorar de risa, contemplar los detalles, abrazarlo en las tristezas, descubrir el mundo agarrados de la mano, aprender, volvernos más sabios, respetarlo y disfrutar cada segundo de este viaje que emprendimos juntos. No sé cuánto es para siempre, pero sé lo que significa este presente en el que somos, porque el amor es para todos los días. Y para finalizar, Liana nos cantó su nueva canción, que ahora se convirtió en el himno de nuestro amor. Teníamos los pies en Roraima, pero la boda fue en el cielo. Entre las nubes estaban mis abuelos, y en mi corazón, todas las personas que no pude llevar conmigo a ese viaje. El cielo se pintó de anaranjado, los rayos de luz traspasaban las nubes, y el Manuel y yo no parábamos de temblar. Mi agradecimiento con la vida es profundo. Queda algo de plata en la cartera, salud para viajar por Venezuela. Dije que sí, porque el tiempo no espera, te tengo a ti, hasta el día en que me muera. Le agradezco a todos los que estuvieron presentes porque nuevamente me demostraron que cuando nos unimos para hacer cosas positivas, obtenemos los mejores resultados.
También le agradezco a Roraima porque sé que nos regaló lo mejor de sí. Darte sin que tenga para darme de una buena vez. Darte las gracias por siempre amarme cuando te necesité. Oh, cuando te necesité. Cuando te necesité. Te amo, mi niñito, para todos los días, con la inmensidad de la sabana, con el ímpetu del viento y la majestuosidad de los tepuyes.